Lucas capítulo 8, versículo 40. Ahora, la semana pasada, importante recordar, vimos cómo Jesús toma una barca, mete a sus 12 discípulos, que son los apóstoles, cruza el mar de Galilea. Acuérdate, no es un mar, es un lago, el lago de Genesaret, pero va hacia la zona de Gadara, que es donde está Decápolis, que son 10 ciudades, y es una zona de gentiles, no de judíos. Y tiene un encuentro Jesús con el gadareno, ¿no? Es un hombre que está completamente endemoniado, lleva mucho tiempo así, se hace daño a sí mismo, y una de las cosas que vimos la semana pasada, ¿no? Es un hombre, ¿no? Se puede ocupar, por ejemplo, de su perrito, ¿no? Y tenerle mucho cariño, y se enferma el perrito y lo lleva al veterinario, ¿no? Luego saca cita, mueve su agenda, hace lo que tenga que hacer, lleva a su perrito, el veterinario le da medicamento, tienes que darle estas 2 gotitas 3 veces al día, y tú muy bien, ahí estás 3 veces al día dándole sus gotitas al perrito. Pero de pronto cuando un doctor, ¿no? Te dice algo para ti, para tu bien, para que te sientas bien, para que vivas más tiempo, de pronto como que nos descuidamos y no le hacemos caso. O sea, eso de, no, pues te recomiendo, tienes diabetes, te recomiendo no tomar mucho azúcar. Y vas el domingo y a la parroquia, ¿y qué pides? Tu bomba con mantequilla y mermelada. Así. Todo mal, y es parte de nuestra naturaleza. O sea, te recomiendan no una dieta, ¿no? Baja en grasas porque tienes el colesterol alto, y pues ahí estás luchando con todo eso en tu vida. Y siempre hay un camino mejor, o sea, siempre hay una mejor opción en la vida. Y no es de que es pecado o no, sino, por ejemplo, ¿qué es mejor, tomar Coca-Cola o agua? Entonces y dicen Coca. Bueno, está bien. Ya es lo que digo. Entonces, Lucas capítulo 8, versículo 40. Entonces está el gadareno, se está haciendo daño a él mismo, tiene un encuentro con Jesús, Jesús expulsa a los demonios, y una de las cosas que enseña la Biblia es que hay un reino terrenal, ¿no? Que los ateos no creen en eso. O sea, ellos simplemente creen que lo único que existe es lo que ven. Y yo digo, bueno, ¿y cómo ves la energía? No se ve y existe. El viento no se ve y existe, ¿no? Entonces como que, y cuando tengas una persona así que te esté contradiciendo tu cristianismo por el reino espiritual, por ejemplo, los milagros, ¿no? Y los milagros, el cristianismo cree que existen estos milagros, y hoy vamos a ver 2 milagros en la Biblia. Y justo el milagro es algo que no es ordinario, sino es fuera de lo ordinario, y sí va contra las leyes de la naturaleza, ¿no? Y ahora, ¿quién diseñó las leyes de la naturaleza? ¿Quién diseñó la ley de la gravedad? ¿Quién diseñó que después de morir ya tu cuerpo muere y queda inerte, y ya no puedes regresar de los muertos, ¿no? Todo eso simplemente lo diseñó Dios. No era así el plan original. Acuérdate, en Génesis, cuando Adán y Eva, ¿no? Tienen comunión perfecta con Dios, sus cuerpos fueron creados para nunca morir. Por eso cuando vas a un funeral te cuesta tanto trabajo. O sea, ¿cómo procesar eso? Cuando muere un ser querido. Hay gente que muere un ser querido y se queda con eso durante toda su vida y no sabe cómo procesarlo. Y el ateísmo no da una solución a la muerte, no da una solución al dolor, no da una solución a la maldad del mundo, no da una solución a la injusticia. Y es eso que, si te das cuenta, en este mundo está lleno el mundo de injusticia. O sea, cientos, y yo no diría cientos, sino millones, o deja millones, billones de personas durante la historia de la humanidad han recibido injusticias y se van sin recibir justicia en este mundo. Y una de las cosas que propone, y ahí te va una persona que lucha contra el cristianismo, ¿no? Y sobre todo los nuevos ateos traen esto, es que el Dios de la Biblia es un dictador.
Y como que cuando te dicen eso te sacas de onda, así como, ¿cómo? O sea, un dictador. ¿Por qué? Porque no quiere que vivas tu vida y que la vivas en libertad y que hagas lo que tú quieres, sino te quiere controlar y te quiere oprimir. Y cuando mueres, el Dios de la Biblia te está persiguiendo para juzgarte. Y ahora, esa es una parte de la moneda y no está bien, no está claramente sustentado con la Biblia, porque el Dios de la Biblia sí un día juzgará a los vivos y a los muertos, eso enseña la Biblia. Pero el día del juicio para nosotros los creyentes no es un día de juicio de tristeza y de opresión, sino es un día de restitución. Porque entonces todo lo injusto que te ha pasado en tu vida, un día Dios, eso que no se ha puesto bien en este mundo, un día Dios lo va a restituir y vas a hacer las cosas correctas y va a sanar las heridas. Y eso a mí me da muchísima esperanza, porque realmente el ateísmo es eso, vives, ¿no? Ahora, chécate esto, eso de que Dios es dictador es solamente ver un lado de la moneda, porque Dios no solamente es un juez, ahora es un juez amoroso, que cuando va a juzgar porque va a poner todas las cosas en orden, va a hacer lo correcto, va a dar retribución al justo, es el justo juicio de Dios, es un juez amoroso. Pero por otro lado es un Dios amoroso que es misericordioso y es bueno, como lo vamos a ver en este pasaje aquí en Lucas. Y el ateo lo que dice es, ok, vas a vivir 80, 90 años y después de eso vas a morir y vas a permanecer en silencio o sea, ya, se acabó ahí tu vida. Y ya no hay justicia, ya no hay sanidad, ya no hay retribución, ya no hay nada, ahí terminó. Y yo digo, eso es una prisión, eso no es libertad, eso no son buenas noticias, o sea, que ahí termine tu vida. Entonces, siempre tienes que ver de un lado y del otro qué es lo que ellos piensan. Y en cuanto a los milagros, ¿no? Ellos dicen, no, pues no, los milagros simplemente no existen. Lo que pasa es que la Biblia enseña que Dios creó los cielos y la tierra y Dios creó la ley de la gravedad. Cuando descubren la ley de la gravedad, una de las cosas que hacen los padres de la ciencia no es, pues entonces podemos explicar esto, pero no, lo que ellos hacen, explican eso y adoran a Dios. Y dicen, qué buena idea tuvo Dios en hacer esto, en la ley de la gravedad. Entonces la ciencia no está peleado con Dios. Es más, la ciencia lo que te va a llevar al final es a un camino para poder encontrar a Dios y decir qué bien ha hecho Dios todo y cómo lo diseñó de una manera perfecta, sin, tolerancia, ¿no? Y sin error, todo muy bien. Y la fe tampoco está peleada con la razón. Es muy importante. Entonces, lo que hace la fe cristiana no es una fe ciega, sino es una fe basada en evidencia. Y un punto importante es recordar que quien escribe el Evangelio de Lucas es un doctor. Y entonces él está viendo la evidencia, él está yendo a entrevistar a las personas, él está viendo lo que sucede. Y en la historia del Gadareno que vimos la semana pasada, está este hombre haciendo daño, lleva muchos años, su familia ya no tiene esperanza. De pronto tiene un encuentro con Jesús y lo encuentra sentado a los pies de Jesús, vestido cuando estaba completamente desvestido y con una mente sana. O sea, ya pensando correctamente. Y una de las cosas que te da el cristianismo es poder usar tu mente y racionalizar, ver la evidencia y tomar una decisión en dónde vas a poner tu fe y en quién vas a confiar. Entonces la fe y la razón no están peleados, sino la fe y la razón para el cristiano van de la mano. Y lo que vamos a ver aquí son dos evidencias de unos milagros que hace Jesús, y con eso pues tú vas a tener que tomar una decisión al final de esto. Entonces, versículo 40. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo. Entonces vienen del barco, vienen de hacer este milagro. Si te acuerdas otra cosa, cuando van de Capernaum hacia Gadara, les agarra una tormenta. La lancha se está llenando de agua. Ellos se ven en riesgo, están con miedo de peligro de muerte. Jesús está dormido, despiertan a Jesús y Jesús lo que hace es calma las olas y calma el viento. Y ellos dicen, ¿quién es este que puede hacer esto? Y yo digo, exacto, ¿quién es ese que puede hacer lo que nadie puede hacer? ¿Quién puede hacer un milagro? ¿Quién puede hacer algo que no es ordinario? Aquel que
está por encima de las leyes que Él mismo creó. Es eso, Él creó todo el universo y Él está por encima de eso, y entonces cuando Él interviene y mete su mano, Él puede estar por encima de lo que Él mismo hizo y creó. Y entonces viene Jesús, la multitud le recibe con gozo porque todos le esperaban, muchísima gente, y vino un varón llamado Jairo. Y entonces, como que él de todas las personas que están ahí, Lucas lo pone, ok, en medio de todos había un hombre, y ese hombre se llama Jairo, es un hombre judío, era principal de la sinagoga. El principal de la sinagoga era el que le daba mantenimiento a la sinagoga. La sinagoga era el lugar donde se reunían los judíos a hacer tres cosas: a cantar a Dios, adorar a Dios, como lo hacemos aquí los domingos. Número 2, a estudiar su palabra, como lo hacemos aquí los domingos. Y número 3, a orar. Tres cosas que hacemos los domingos. Parte de lo que es la iglesia hoy es una herencia de la sinagoga. Y la sinagoga comenzó cuando ellos se van a cautiverio, los judíos, y ya no hay templo. Entonces ya no hay templo, ya no hay vestiduras sacerdotales, ya no hay sacrificio, ya no pueden hacer sus rituales. ¿Y qué hacen? Empiezan a adorar y a estudiar la palabra de Dios. Y entonces empieza el pueblo, ¿cómo regresan a Dios ellos que van a cautiverio por rebeldes? Por la palabra de Dios. ¿Cómo tú puedes regresar a Dios? Por medio de la palabra de Dios, conociéndole y enamorándote de Él. Entonces por eso es tan importante y la prioridad de la palabra de Dios en tu vida. Y entonces Jairo hacía eso. Entonces Jairo organizaba todo, era un hombre de autoridad, de influencia. Él decidía a quién va a predicar o quién va a enseñar el pasaje ese domingo. Cuidaba todo el tema de las escrituras. Ahora, para este tiempo ya los líderes religiosos estaban contra Jesús, contra lo que ellos enseñaban. Entonces ellos así, con un edicto: si tú sigues a Jesús, estás excomulgado de nuestra comunidad. Ya no puedes venir a la sinagoga, ahora no ir a la sinagoga, ya no puedes participar en nada de lo social, de la vida comunal de los judíos. Tus hijos ya no pueden venir, o sea, imagínate, tus hijos ya no pueden ir a club de la sinagoga, ¿no? Como aquí tenemos Club Semilla. O sea, simplemente ya no. ¿Y dónde estudiaban los hijos? En la sinagoga, no había escuelas en ese tiempo. Entonces, para que él haga esto y vaya a buscar a Jesús, está poniendo en riesgo todo lo que tiene y lo que es. Así todo lo que su papá le enseñó, todo lo que su abuelita, toda su tradición y toda su vida. Pero acuérdate, él va a tomar una decisión de acuerdo a la evidencia, porque la fe va de la mano con la razón. Y entonces ahí está Jairo, por un lado enemigo de Jesús antes de esto, pero ¿qué pasó en su vida que le hizo cambiar? Entonces era principal de la sinagoga y postrándose a los pies de Jesús. O sea, no simplemente él viene en la barca, lo está esperando, se está tronando los dedos, tiene una expectativa: necesito ver a Jesús. Y en cuanto llega Jesús, no se acerca y como que, no, o sea, se postra a Él por completo en adoración. ¿Y por qué hace eso? Porque Él ha visto a Jesús. ¿Qué es lo que ha hecho? Ha visto la evidencia, ha visto su enseñanza, y él con su razón decide quién es Jesús y va y se postra a él. En esta sinagoga es donde le ponen a Jesús un hombre de la mano chueca para ver si lo va a sanar o no en el día de reposo. O sea, le están poniendo tropiezos a Jesús, y de pronto cambia todo para Jairo y va, y de ser su enemigo va y se postra ante él y le adora. Y le rogaba que entrase en su casa, versículo 42, porque tenía una hija única. Y aquí entonces ya nos revela la Biblia qué pasó. Algo pasó con su hija. Y es hija, y es mujer, y es única, o sea, hija única. No tiene a otros hijos, no tiene a nadie más. Y dice como de 12 años. Y si has tenido una hija y has pasado por su edad de 12 años, es una edad muy linda de las niñas, porque están contigo, y más como su papá, están todo el tiempo contigo, te acompañan a todos lados, y todavía a esa edad eres su héroe.
Ya, o sea, ya después entran a la adolescencia y ya valió todo, ¿no? Y ya eres o sea, lo peor de lo peor. Y qué pena, papá, no te bajes. O sea, no, yo, por ejemplo, con mi hija, cuando me bajaba a la plaza ya después de los 12 años, así, le quería dar la mano, así nada más, como que hacen que tosen y se quitan la mano, y así, y así pasa. Primero eres Superman y después ya no. Pero esa es la edad de esta nena, hija única, linda, tierna, acompañaba a su papá, ¿no? A todos lados. Pero mira el detalle que pone aquí Lucas, el doctor, que se estaba muriendo. Ahora, todo se puede resolver en la vida, ¿eh? O sea, para Jairo, si hay goteras en la sinagoga, se puede resolver. Para Jairo, si hay un problema con su esposa, se puede resolver. Si viene alguien problemático a la sinagoga, puedes resolver el problema con alguien problemático, pero que tu hija se esté muriendo, ¿cómo resuelves eso? Y eso es lo que cambió con él. Fue, o sea, una crisis inmediata que necesitaba atención inmediata, y él o sea, es un hombre inteligente y conoce las Escrituras y conoce la Biblia y ha visto a Jesús, y entonces su crisis lo que hace es que unir estas dos cosas. Y a veces en nuestra vida, cuando hay una crisis, hemos escuchado a Jesús, hemos visto lo que Él hace, nos han platicado, han orado por nosotros, y de pronto esa crisis lo que hace es ponerte a pensar, ¿qué voy a hacer con esto? Y de pronto, o sea, Jairo en su mente, en su razón, pone la evidencia que conoce acerca de Jesús y dice, esto es lo que tengo que hacer en mi vida. Y entonces su hija se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Entonces Jesús le dice, sí, vamos a tu casa. Y ahí van todos caminando hacia la casa de Jairo. Ahora, Jairo, al postrarse, ya puso en riesgo todo, lo que es. Su trabajo, su reputación, su autoridad, su influencia, posiblemente sus salarios, su bono de fin de año de los judíos. O sea, todo lo está diciendo, lo suelto. Y decide creer en Jesús. Y a veces tenemos esa encrucijada, es que si yo sigo a Jesús y empiezo a ir a semilla, me va a suceder cosas en mi vida, y tiene un costo seguir a Jesús, pero es un costo que vale la pena tomar. Y entonces mientras iba, toda la multitud le está oprimiendo. Versículo 43, pero una mujer. Entonces entra en Lucas dos historias, como dos hilos diferentes que se unen en una tela. Y está una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. Entonces tienes una nenita con una crisis inmediata, que ella solamente ha vivido 12 años, y de pronto tienes una mujer madura que lleva 12 años con su crisis y su problema. Una crisis es inmediata, otra crisis es duradera. Y tener flujo de sangre en tiempos de Jesús era ser una mujer que no podías ir a la sinagoga, no te podías acercar a nadie, porque entonces tú le contaminabas y entonces ya no podía ir a la sinagoga. Era impureza, era una completa afrenta, y ya no podía ser parte de la comunidad. Y de pronto vemos aquí que estas dos historias se unen aquí con Jesús siendo el centro. Ahora, 12 años, y había gastado en médicos todo cuando tenía, o sea, todo su dinero lo gastó. Entonces, pues tiene flujo de sangre, y llega tu comadre y te dice, oye, yo conozco un químico y está aquí en el centro, cobra un poco caro, pero yo creo que sí te puede servir. Y entonces esta mujer hace caso y va a todo lo que le dicen. Entonces sí, flores de Bach, voy. O sea, un químico, tienes que ir a esto, ¿no? Neurofeedback, y va. Y no, lo que tú necesitas es un quiropráctico. Y, o sea, todo. Urinoterapia. Y, o sea, así, hasta lo que no. Y esta mujer gasta todo su dinero. Entonces es una mujer enferma, pobre y ya sin esperanza. Ya no tiene a dónde ir. Y apartada de la sociedad. O sea, ya no puede estar en los eventos familiares, no puede estar en los eventos de la sinagoga. O sea, ponte en los zapatos de esta mujer. Qué triste, qué duro, qué difícil. Y una de las cosas que ella está viendo es lo mismo que Jairo, está viendo la evidencia
¿Quién es Jesús? ¿Qué es lo que ha hecho? Le platican cómo Jesús ha sanado a gente. Y tú y yo hoy tenemos más evidencia que ella, ¿eh? O sea, ella, y con poca evidencia tú podrías tomar una decisión acerca de Jesús, pero tú y yo hoy tenemos la evidencia que Jesús resucitó de los muertos. Y en ningún lugar, o sea, en ninguna parte de literatura va en contra de la resurrección de Jesús. En ningún lugar dice, no, es que sí encontraron el cuerpo. No, es un hecho, Jesús resucitó. Es innegable esa verdad para ti, para mí, y es la evidencia que tú y yo tenemos de quién es Él. Y entonces, si Él dijo que iba a resucitar y Él resucitó y Él dijo que era Dios, entonces es Dios, es quien dijo ser. Y Él es quien es. Entonces puedes poner tu fe y tu confianza en Él por completo. Y entonces gasta todo en médicos, todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Y versículo 44, se le acercó por detrás, no va por delante. O sea, ella sabe, este hombre es un rabino, y si yo lo toco, ahora chécate, cuando Jesús tiene un encuentro con el leproso, y Jesús le dice, sí, te voy a sanar, y Jesús toca al leproso, la lepra no pasa del leproso a Jesús, la sanidad pasa de Jesús al leproso. Cuando esta mujer se acerca a Jesús y va a tocar su manto, no va a contaminarlo esta mujer a Jesús, sino la sanidad va a pasar de Jesús a esta mujer. Y ese es el efecto de Jesús, no al revés. Él es santo, 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 Él es puro, 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 Él es todopoderoso, y entonces, se hizo hombre y habitó entre nosotros, siendo Dios. No debía de hacerlo y lo hizo. Y entonces se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y ella, los evangelios dicen que ella viene diciendo, si tan solo puedo tocar, si tan solo puedo, y no por delante, por atrás, y no quiero dar molestias. O sea, ya molesté a todos. Ya no quiero ser molesta. Y viene y toca si tan solo tocar el borde de su manto. ¿Y qué es lo que ella está haciendo? Es teniendo fe. No es una fe ciega, es una fe racional de acuerdo a la evidencia. Y es lo que tú y yo tenemos. Y entonces tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Y ella llevaba 12 años, conocía perfecto cómo se sentía el flujo de sangre, y de pronto, de inmediato, es sanada. Versículo 45, entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y algunos dicen eso, o sea, bueno, Jesús no sabe quién le tocó, y por eso pregunta. Y es que es eso, que Dios está fuera de, o sea, y Jesús, y lo puedes ver en Apocalipsis, Él es el alfa y el omega, es la primera letra del abecedario griego y la última. Él es el alfa y el omega, Él es el principio y el fin, Él es el que era, el que es y el que ha de venir. Pero Él, siendo eterno y Dios desde la eternidad hasta la eternidad, decide meterse en tiempo y espacio a nuestro mundo. Y yo lo puedo explicar de esta manera. A veces como que hay cosas difíciles de explicar, pero es como cuando te enseñaron en la primaria a hacer una línea del tiempo, ¿te acuerdas? Entonces te piden eso, trae una cartulina, ¿no? Y en la cartulina vas con tu regla de 15 o 30 centímetros, vas a hacer una línea del tiempo, y aquí empieza y aquí termina. Y la Biblia enseña en Génesis que ahí Él empieza todo. Él creó los cielos y la tierra, Él creó el tiempo y el espacio en un momento, y de ahí tienes una línea del tiempo, y de ahí el tiempo va a terminar. Un día se va a acabar el mundo y la humanidad como tú y yo lo conocemos, y va a haber lo que se llama cielos nuevos y tierra nueva, y vamos a tener un nuevo cuerpo, un cuerpo resucitado, un cuerpo nuevo, un cuerpo glorioso, un cuerpo que vas a poder tener comunión con Dios todos los días de tu vida. Eso enseña la Biblia.
Ahora entonces tienes la línea del tiempo, tienes el principio y el final, y en medio de la línea del tiempo Dios decidió mandar a su Hijo. Y entonces, ¿qué es lo que, Jesús cuando viene a este mundo no deja de ser Dios, sino adiciona a su deidad humanidad? Y entonces algunos teólogos dicen, en este momento cuando Jesús está diciendo ¿quién me tocó?, es su humanidad que no sabe quién le tocó, porque no sabe todo, no sabe, y es eso. Pero ¿cómo explicas entonces que Él es eterno? Entonces Él no está en la línea del tiempo, ¿no? Él no está en eso, sino Él mismo es la cartulina de toda la creación. Y de pronto Él se decide meter ahí ¿para qué? Para venir a morir por nosotros y poner las cosas en orden y tomar nuestro lugar y poder derramar su sangre y darnos perdón. Eso es lo que hace Jesús. Y entonces aquí pregunta eso, ¿quién es el que me ha tocado? Y negándolo todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Jesús, todos te están tocando. Todos quieren algo que ver contigo, todos te están esperando, todos tienen gozo. Pero Jesús está diciendo, no, en toda la multitud hay una persona que me tocó diferente. ¿Y cómo le tocó? Con una fe racional, sabiendo que Él podía sanar. Y tú, de toda la multitud de los que estamos aquí hoy, tú puedes ser completamente diferente. Es decir, yo al ver la evidencia de quién es Jesús en las Escrituras, puedo tomar una decisión y confiar en Él. Y entonces, imagínate, ahí está toda la multitud y Pedro siempre, pues ¿cómo vamos a saber nosotros si todo el mundo te está tocando? ¿Qué pregunta es esa, Jesús? Y versículo 46, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces alguien me ha tocado diferente de toda la multitud. Versículo 47, entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies igual que Jairo. Misma historia. Entonces, cuando tú ves la evidencia de quién es Jesús y lo piensas de manera racional, lo que sigue en tu vida es postrarte ante Él y adorarle como quien es Él. Y entonces esta mujer se postra a sus pies y le declaró delante de todo el pueblo. Entonces fue una fe ya no oculta, fue una fe pública. Y declara ante todo el pueblo la causa que le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, y esta palabra en el original es muy tierna, es como decir hijita. Y aquí ves al Dios amoroso, que cuando alguien se acerca con una necesidad no le rechaza. Cuando te acercas con Él con fe, una fe racional, una fe lógica, una fe pensada, entonces hija, tu fe te ha salvado. Fíjate cómo no le dice, tu fe te ha sanado, te ha salvado. Porque ¿de qué sirve que esta mujer ya no tiene flujo de sangre y muere y se va al infierno? ¿De qué sirve eso? Y le dice, no, tu fe, y eso es lo que hace la fe en nosotros, nuestra fe nos salva. Y entonces, hijita, tu fe te ha salvado. Y dice, ve en paz. Y estaba hablando aún cuando vino, ahora ya se te olvidó Jairo. Está todo esto, interrumpen, va Jesús, todo le está apretando y Jesús para y Jairo está, mi hija, él nada más está pensando en su hija, como tú y yo lo hubiéramos hecho. Y entonces Jesús está, ¿quién me tocó? Y Jairo, ¿qué importa? ¿Qué importa? Vamos, así se está tronando los dedos, pero para Jesús sí importa esa interrupción, sí importa esa fe de esta mujer, para Jesús sí importa. Entonces cuando tú interrumpes a Jesús,
y lo buscas. A él no le importa. Él sí se detiene y está buscando quién me tocó. Y es como si hoy preguntara aquí, Jesús, ¿quién te está teniendo fe ahorita? ¿Quién está extendiendo su mano a mí? Y está confiando en mí. Está poniendo toda su esperanza en mí. Y ahí Jesús se detiene. Y entonces, ¿quién lo hace? Jesús dice, tu fe te ha salvado. Así, sin hacer nada. Nada más así, una fe que extiende su mano y lo toca. Y lo dice, este es Jesús. Ahora, algunos comentaristas dicen que los rabinos en este tiempo, en la parte de su túnica, llevaban los mandamientos de Dios, y que esta mujer lo que está extendiendo su mano es a la palabra de Dios. Y él mismo es el logo de Dios. Entonces, todo eso está pasando, y Jairo está ahí pensando en su hija. Ahora, muy difícil decisión de Jairo, de que si su hija se está muriendo, dejarla y ir a buscar a Jesús, ¿sí o no? Si tu hija está enferma, tú no te quieres separar de su cama. Y él necesito tomar una decisión. ¿Qué voy a hacer? Y suelta la mano de su hija para ir con Jesús. Y que él ¿qué es lo que está haciendo? Poniendo toda su esperanza y su confianza en Jesús, con la evidencia que tiene. Ahora nosotros tenemos hoy más evidencia que la que tenía él en ese momento. Y tenemos mucho menos que perder de lo que él tenía que perder en ese momento. Entonces, ¿qué vas a hacer con Jesús? Y entonces en eso, cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto. Ya, tremenda noticia, terrible. Tu hija ya murió. No molestes más al maestro. Ya no tiene caso. Ahora, chécate, Jairo acababa de ver a Jesús hacer un milagro. Y es un reto. ¿Qué vas a hacer, Jairo? ¿Qué vas a hacer con la evidencia que tienes acerca de Jesús? Entonces ya no molestes más al maestro. Ya murió tu hija. Y versículo 50, oyéndolo Jesús, entonces Jesús no deja ni que hable. Jesús interrumpe al que le está diciendo que ya murió su hija. Y oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Misma palabra que usa con esta mujer, cree solamente. Entonces Jairo había visto cómo Jesús sana enfermedades, pero Jairo posiblemente no sabía que Jesús podía resucitar a un muerto. Y Jesús le dice, cree. Y está estirando Jesús la fe de Jairo. Tienes que creer. Ahora otra vez, Jairo acababa de ver un milagro en Jesús. Versículo 51, entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y Juan. Entonces son sus tres amigos más pegados, y son los apóstoles Pedro, Jacobo y Juan, y al padre y a la madre de la niña. Entonces está ahí el matrimonio, Jairo y su esposa. Y lo que Jesús va a ser un milagro íntimo, nada más ahí con ellos. Y Pedro se está fijando muy bien en lo que está pasando, porque más adelante, después de que Jesús resucita, muere un chico y está la viuda, y Pedro se acuerda de lo que Jesús hace y hace exactamente lo mismo y lo levanta de los muertos. Entonces siempre tienes que estar viendo qué es lo que está haciendo Jesús. Y entonces versículo 52, y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Entonces cuando alguien moría, la costumbre era contratar gente que llorara ahí, y podía ser un lloro no auténtico, pero eso hacía que todos lloraran y se lamentaran. Entonces ahí está gente llorando y está haciendo lamentación por ella, pero él dijo, no llores, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. ¿Alguna vez se han burlado de ti por ser cristiano? ¿Por lo que crees? No, pues yo creo en los milagros. No inventes. Y te pueden decir, ¿y cómo los puedes explicar? Bueno, hay cosas que la ciencia no pueden explicar, si sabías, ¿no?
O sea, tú pregúntale a un científico y ateo y tienes que hacerle preguntas. Por ejemplo, ¿qué es la energía? Y te va a decir, no, pues la energía es algo que hace que las cosas se muevan y la energía no se crea ni se transforma, no se transforma, no se destruye sino se transforma. Te va a dar toda una explicación, pero no te va a decir qué es la energía. Porque no sabe, no hay una explicación real. Ahora, otra cosa que puedes hacer con alguien, ¿no? Y decirle, ok, y la energía siempre estuvo ahí, siempre fue, siempre existió, o sea, es eterna. Y entonces si te dice, sí, es que la energía siempre existió, entonces sí crees en lo eterno. Y entonces ahí de pronto los haces tropezar. Y si te dicen, no, la energía no es eterna, entonces ¿cómo inició? ¿Quién la creó? Y entonces ya por un lado estás, ok, entonces sí crees en la eternidad o no, y sí crees en que hubo un inicio o no, y la creación. Tienes que empezar a hacerle preguntas a tus amigos para que ellos se den cuenta que a veces hasta lo que ellos creen puede encontrar un tropiezo en ellos. Y entonces está llevando a esta mujer y este papá a creer en Jesús. Y ahí están llorando y se están burlando de Jesús, sabiendo que estaba muerta esta mujer. Versículo 54. Hoy hay gente que se sigue burlando de Jesús, Versículo 54, mas él tomando de la mano clamó diciendo, muchacha, levántate. Y un día va a pasar esto con nosotros. La Biblia enseña, el otro día estaba escuchando una entrevista de una tanatóloga, ¿no? Las tanatólogas son las que te ayudan cuando un ser querido muere y es muy difícil y ellas como que te ayudan a sanar eso y a verlo desde otro punto de vista. Y entonces ella dice que cuando mueres, tu cuerpo es como un estuche. Y entonces cuando mueres, tu cuerpo ya no sirve y ya no funciona y ya no vas a tener nada que ver con eso. Eso ya no va a pasar a la eternidad. Y tu alma, ¿no? Se va. Y tu mente se apaga. Y yo nada más digo, ¿cómo? O sea, y ella dice, y soy una tanatóloga cristiana, digo, católica, y digo, ¿y dónde leíste en la Biblia católica qué es eso? La Biblia enseña que cuando Jesús nos salva nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu y nuestra mente. Entonces, cuando viene la resurrección de los muertos, y es lo que está haciendo Jesús aquí, está dando una probada de lo que un día va a suceder. Si Jesús no viene antes y morimos, un día nuestros cuerpos serán resucitados y Jesús va a decir, levántate. Y entonces tu alma que ya partió, en el momento que mueres tu alma parte, ahorita lo vamos a ver. Tu cuerpo se queda, pero un día en la resurrección estos dos se van a juntar y vas a tener un cuerpo como el de Jesús. Él fue la primicia, un cuerpo nuevo resucitado. Que ya no se va a enfermar. Ya no te van a doler las articulaciones, ya no vas a tener miopía o astigmatismo, ya no vas a tener las entradas que tienes de... Dios va a transformar tu retina y tu córnea, que hoy no podrían ver a Dios, porque Dios es santo y puro, para que le puedas ver por fin. Y entonces ella en su explicación dice que cuando mueres, entonces tu mente se apaga y entonces alguien viene a recibirte en la eternidad. Si habla de la eternidad, ¿no? Ahí no está tan mal. Pero si habla de la eternidad y dice que te viene a recibir un familiar o un amigo querido. Y yo digo, yo no quiero un familiar en ese momento, yo no quiero un amigo, yo quiero a Jesús. Y eso es lo que tú tienes que estar pensando. Y tú vas a necesitar una mente por una eternidad para entender y admirar y amar a Jesús con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente y tu razón. Entonces la razón y la fe y la ciencia no están separados, sino van de la mano. Y eso es muy importante entenderlo. Y entonces...
Y él dijo, no llores, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él tomándole la mano le dice, muchacha, levántate. Y entonces su espíritu volvió. Ahí está. Entonces en cuanto mueres, tu espíritu va con Dios. Y aquí lo que hace Jesús simplemente es revertir eso. Es un milagro, es algo extraordinario, no es algo ordinario. Y está haciendo aquí, Jesús está dándonos más evidencia para que tú racionalmente puedas poner tu esperanza en Él y confíes en Él. Es un anticipo de la resurrección de los muertos. Y entonces su espíritu volvió, inmediatamente se levantó. Entonces abre sus ojos, ahora imagínate el papá y la mamá. Y el papá creyó. Ve el fruto de creer. Y entonces abre los ojos, la niña se levanta y Jesús le mandó que se le diese de comer. Ve Jesús qué amoroso y qué cuidadoso. Entonces es como cuando vas a un doctor y te hacen un procedimiento y ya te canalizan y estás, ¿no?, sin comer un par de horas y te duermen y de pronto te despiertan, pasa la anestesia y ¿qué es lo primero que tienes? ¿Es hambre? Y el doctor dice, te puedes ir a casa cuando ya estés fortalecida y ya hayas comido. Y Jesús, ¿qué está haciendo? Es denle de comer a esta... O sea, todos están increíble, qué milagro, wow, así. Y Jesús está preocupado por la chica y dice, denle de comer. Tan Jesús se ocupa de los pequeños detalles de nosotros. Y hoy vamos a tomar la cena del Señor. Y la cena del Señor es esto, es recordar quién es Jesús. Y entonces tienes mucha evidencia. Ahora, la evidencia de que estos milagros fueron reales es cómo la iglesia empezó a crecer en el primer siglo y se empezó a multiplicar y empezó a llegar a todos los rincones del Imperio Romano hasta llegar a todo el mundo por completo. Porque si estos milagros no hubieran sido verdad, si la resurrección no hubiera sido verdad, no estaríamos aquí hoy tú y yo. O sea, nuestra fe sería una fe muerta, nuestra fe sería no una fe intelectual, no una fe racional, pero lo que tenemos es evidencia tras evidencia tras evidencia, y con esa evidencia nosotros tomamos una decisión de quién es Jesús. Entonces, en lo que los anfitriones están repartiendo los elementos, y si es la primera vez que vienes, tómalos, ¿ok? Es una copita de jugo de uva y es un pedacito de pan, y ahorita te voy a explicar qué significan estas dos. Son un símbolo muy hermoso y te vamos a poder explicar qué significan. Entonces, toma estas dos cosas.